Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Hoy compartimos Mateo capítulo 23, versículo 1 y siguiente. Jesús dice que hay un grupo de personas a quien los llama escribas. ¿Qué era un escribano? Una persona muy intelectual, sabía idiomas, hebreo, arameo, griego, sabía traducir, era estudiado, también tenía dinero porque todo escriba necesitaba tinta y necesitaba pergaminos, rollos, y eso era caro. Era de una clase alta, un escriba que era muy intelectual, y otro tipo de persona, los escribas y los fariseos, una raza selecta, una secta muy importante del tiempo de Jesús, que los fariseos manejaban la ley, tenían poder político, tenían poder económico, tenían peso, y ellos tenían muchas cosas buenas. Ayudaban mucho al templo, daban diezmos, hacían muchas ofrendas. Pero los dos tenían un pecado, tenían una debilidad, y era que le decían a la gente, hagan esto, y ellos hacían lo contrario. Hagan aquello, y ellos hacían lo otro. Los escribas y los fariseos mandaban, daban indicaciones, daban normas, daban ordenanzas a la gente, y ellos no movían un dedo para hacer algo de lo que mandaban. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Conoce alguno así? Que eso manda más que un dinamo, manda más que la corriente. Y le dice, haga esto, pero usted lo ve flojeando y lo ve pereciendo. Usted dice, pero mira, este es el jefe y es bien mandón, pero no hace nada. Mira, este es el hijo del jefe y bien mandón, pero no hace nada. Hay gente que le gusta mandar, hagan, pero no le gusta hacer nada. Y a eso es hoy la palabra de Dios. Dice, tengan cuidado. Dicen cosas buenas porque tienen buen estudio, buena formación, buena preparación, pero a la hora de practicar son un desastre. A la hora de practicar hacen todo lo contrario. A la hora de practicar no viven lo que predican, no viven lo que manda. Tenga cuidado con esa gente, con aquellos que son muy intelectuales para hacer las cosas, para diligenciar, para puntualizar, pero son malos líderes porque no hacen lo que están mandando. Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Levántense, lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor, aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará.
palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 49 vamos a responder todos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Todos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pues ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritas de tu rebaño. Todos, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Todos, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No. Yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Todos, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades. Renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que la gente los vea. Ensanchan las filaterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe, que en esta reflexión nos regale sabiduría, entendimiento para meditar esta palabra, para no solamente comprenderla, analizarla, sino también colocarla en práctica, llevarla a nuestra vida. Digamos todos juntos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Estamos meditando San Mateo capítulo 23, versículo 1. En la cátedra de Moisés se reunieron los más sabelotodos. Hagan lo que ellos digan, pero miren, no se fijen en el comportamiento, no se fijen en lo que hacen. Los escribas eran los encargados de la ley y los fariseos eran personas estrictas, y muy buenos maestros. A pesar de que la Biblia dice que eran enemigos de Jesús, ellos cuidaban el templo, ellos pagaban los diezmos, hacía que todo funcionara bien. Y los escribas se encargaban de que la palabra de Dios se leyera y se predicaba. Si usted no ha escuchado nada bueno de los escribas, los fariseos, ellos tenían cosas muy buenas. Tenían un detalle que Jesús lo dice ahorita, pero tenían cosas buenas. Los escribas sabían la ley, la escribían y la enseñaban al pueblo. Eran maestros, eran eruditos, sabían la Biblia de memoria, pero no la practicaban. Los fariseos se dedicaban en los detalles, que hubiera agua para la limpieza, que hubiera purificación, que los diezmos llegaran, que el dinero llegara. Y con su riqueza y con su dinero mantenían el templo y que todas las cosas de Dios funcionaran bien. Se robaban mucha plata, pero ayudaban. Pero a la hora de practicar la palabra de Dios tenían cero. Estaban raspados, eran muy malos en la práctica, pero en la teoría eran buenos, excelentes, maestros, doctores, eran personas muy preparadas. Y eso nos puede pasar a nosotros. En los caminos de Dios nos podemos quedar con puras normas, nos podemos quedar con puros prescritos, con puras leyes. La ley dice esto, 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 esto y esto. Y hay que hacer esto, esto. Bueno, yo le decía la vez pasada, tenía un problema y bueno, a lo mejor alguno agarre un pedazo así y lo muestre por allá y hasta me regañen. Pues que me regañen, ¿qué vamos a hacer? Tenía un problema. Unos abuelitos vivían al otro lado del río. Vivían en Venezuela, pero el abuelo era colombiano. Y estaba el abuelo acostado en el lecho de muerte. Y estaba yo misionando, siendo sacerdote. Y la abuelita, muy católica, muy creyente, tenía mucho tiempo sin ir a la misa. Y me encontré con esa realidad. Llego donde ellos y la abuelita cuando me mira se pone a llorar. Y me dice: padre, mi deseo es casarme con este hombre antes de que muera, porque está a punto de morir. Y si Dios lo mandó a usted aquí, fue por algo. Eso quedaba muy lejos, muy lejos. Ellos ya murieron los dos. Yo le dije: está bien, vamos a organizar el matrimonio
y venimos y hacemos el matrimonio. Y yo, no, 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 padre, es que usted no me entiende. Yo hoy me quiero casar. Porque ese abuelo no pasa esta semana. Yo tragué grueso, respiré y le dije, ¿y cómo sabe usted? Ya está agonizando, padre. Casi ni se le entiende cuando habla. Y le dije, abuelo, ¿y usted quiere casar? Sí, y se puso a llorar. ¿Qué dice la norma? Que deben hacer un curso prematrimonial, que deben haberse casado por el civil, que deben hacerse amonestaciones, que debe llevar padrino, madrina, que debe haber un estipendio, que debe muchas cosas, llenar un expediente. Yo no tenía nada, solamente siempre cargo en las misiones el santo óleo, santo crisma y el óleo de los catecúmenos para los bautizos, los aceites sagrados, no tenía más. Y me puse a hablar con ellos. La abuela montó comida, nos pusimos a comer. Padre, me quiero casar y usted no se me va de aquí hasta que no me case. Le dije a la gente, hay matrimonio. Pero padre, ¿y el traje de boda? Y no hay. ¿Y los anillos? Y no hay. Y no hay. La abuela quiere casar. Tuvimos que llamar a la familia en Colombia para constatar de que no era casado, de que vivía con ella. Padre, nosotros nos juntamos a 17, 18, 20 años, no sé cuánto, y estamos viviendo juntos, vivimos por aquí en el monte. Y no somos casados. El único impedimento es que alguno de los dos fuera casado por la iglesia. Ninguno era casado. Miren, el abuelo en la cama. El abuelo en la cama. La abuelita sentada. Y yo ahí haciendo el matrimonio. Dicho y eso, los casé. Y no pasó la semana y el abuelo se murió. Y de la tristeza la semana siguiente se murió la abuela. A lo mejor pues me regañen por decir esto, ¿verdad? Pero era un caso de emergencia, que querían casarse. Es lo que se llama santificación del hogar, necesitaban la santificación. Viejitos los dos. Dígame usted. ¿Cómo hago yo ante una realidad de esa? ¿Qué dice la norma? Atan pesadas cargas y no las cargan. Mandan y dicen. Pero en la vida real hay situaciones que se escapan de las manos. Por ejemplo, si usted es bautizado y llega a un lugar donde hay un niño o una persona que tuvo un accidente o está agonizando, está convulsionando y está a punto de morirse, y usted es bautizado, y usted pregunta si es bautizado, y la persona no se ha bautizado, no hay padre, no pueden llevarlo a la iglesia. ¿Usted sabía que todo bautizado puede bautizar en caso de emergencia o en peligro de muerte? Sí, sí se puede bautizar. Usted puede agarrar un poquito de agua, le pide a Dios que bendiga el agua y agarra el agua, fulano de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si esa persona se salva y no se muere, tiene que ir donde el Padre para que le ponga los santos óleos y decirle que ya lo bautizaron. Y ese bautizo es válido en caso de emergencia, en caso de guerra, en caso de terremoto, en caso de un peligro, se puede hacer. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que eran muy rigurosos, que eran muy legalistas, que eran muy aplicados a las leyes y a las normas, y la gente se convierte en eso. Y por estar tan apegados a las normas, por estar tan apegados a las leyes, por estar tan apegados a los escritos, a ellos se les olvidaba la misericordia, se les olvidaba el encuentro con Dios y le colocaban a la gente pesadas cargas.
Le colocaban a la gente cosas muy pesadas que la gente no cumplía, que la gente no podía hacer. Ni ellos mismos lo cumplían, ni ellos mismos lo hacían, ni ellos mismos lo vivían, ni ellos mismos eran capaces. Por ejemplo, en nosotros los sacerdotes, en cualquier parte del mundo, lo único que yo no puedo hacer sin permiso es la Santa Misa. En la parroquia donde trabajo, ya el obispo me dio el permiso. Pero si voy a una parroquia vecina, entonces tengo que pedir permiso al padre para hacer la misa. Y si el padre no me da permiso, pues no, por eso cuando estuve en España me prohibieron la misa, yo no podía hacerla, porque me la prohibieron. Pero que me prohíban predicar o visitar a un enfermo o confesar a alguien, con eso no lo obedezco a nadie, porque soy sacerdote y mientras que esté en ejercicio y pueda hacerlo, lo voy a hacer. ¿Qué es un fariseo? ¿Qué es un escriba? Aquellos que son legalistas. En mi parroquia que no venga ningún cura a confesar, ningún cura a nada, porque aquí el párroco, ¿por qué no le dicen a los protestantes que están minando las parroquias? ¿Por qué no les prohíben a ellos? Los fariseos, los escribas, eran aquellos que les gustaba figurar, llevarse los aplausos, llevarse los honores, ser los primeros, estar en los primeros puestos. Ataban pesadas cargas, le decían a la gente su forma de ser, pero ellos no movían un dedo para hacer algo. Por eso Jesús llega a decir en el Evangelio hoy, hagan lo que los manden, hagan lo que les pidan, porque ellos son muy buenos mandando. Ellos son muy buenos. Los escribas van a mandarlos a ustedes a practicar la ley. Les van a hablar de la ley, le van a decir cosas muy buenas de la ley. Y a ellos hay que hacerles caso. Los escribas son hoy día, digamos, los biblistas que conocen de la ley, que saben de la palabra, que estudiaron, que dejaron terminar la carrera y son náguara y conocen todo donde está. Hagan lo que les digan, porque son muy buenos. Los escribas son excelentes conocedores de las Sagradas Escrituras. Los fariseos son excelentes en que la gente la cumpla, en que se lavaran las manos hasta el codo, en que el templo estuviera limpio, en que nadie estuviera por una camilla. Miren, los fariseos le tenían guerra a Jesús. ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Normas de higiene. ¿Por qué tu maestro hace lo que no está permitido en sábado? Cuidar el sábado, el descanso, honrar el día del Señor. ¿Por qué tú haces esto aquí en el templo? Cuidaban el templo. ¿Por qué caminas con una camilla por el templo? Los fariseos estaban al acecho, estaban muy pendientes. Hoy día son todas aquellas personas que cuidan nuestros templos, sacristanes, monaguillos, lectores, músicos, que hacen que todo funcione bien bonito. Pero hay un detalle, que entre más tenemos contacto con Dios, que entre más somos cercanos a las cosas de Dios, que entre más nos empapamos de la misa, del rosario, de la oración, que entre más nos sentimos cerquita del Señor, en vez de cambiar y de mejorar, menos practicamos la palabra, menos vivimos el Evangelio, menos, somos los que menos damos testimonio en nuestra vida. Somos los más torcidos, somos los más chuecos, somos los más agazapados. Dicen una cosa con la boca muy bonita, hagan esto, hagan aquello, esto es así, esto es así, pero en su vida hacen otra cosa. Miren, a mí nunca se me olvida una pareja que era encargada de los matrimonios. Yo estaba comenzando el seminario. Y era para mí una pareja ideal, una pareja ejemplar. Eran coordinadores a nivel nacional, internacional, no sé qué, de los matrimonios. Estaban en todas las actividades matrimoniales.
donde había un matrimonio, ellos estaban. Hicieron que miles de parejas se casaran, miles porque eran muchas las que se casaban. Lograron que muchas familias no se destruyeran. Una pareja en problemas buscaban a un padre, la llevaban donde un sacerdote. Una pareja en contratiempo, ahí ellos llegaban. Tenían un problema económico, ahí estaban. Tenían un problema espiritual, ellos estaban. Miren, eran para mí una pareja extremadamente entregada a las cosas de Dios como matrimonio. Y un día me encontré al Señor y me dijo, nos divorciamos, padre. ¿Cómo? Me dejé de mi mujer, de mi esposa. Yo soy de las personas que a veces ni pregunto nada porque no me gusta que me anden preguntando ni andar preguntando. Y yo le dije, pues bueno, ánimo, Dios le bendiga. Y me dijo, ¿y no me va a preguntar por qué? Yo le dije, mire, si usted no quiere decirme, pues yo no le pregunto. Pero si quiere decirme, lo escucho. Me dijo, porque mi mujer me descubrió en una infidelidad. Y yo la descubrí en una infidelidad. Estábamos a punto de salirnos de la iglesia porque no aguantábamos más presión. Y ahora ella por su lado y yo por el mío. Y le dije, bueno, gracias. Voy a orar por ustedes para que algún día recuperen el matrimonio. Eso es el reclamo de Jesús hoy en el Evangelio. Que mire que usted puede ser extremadamente ordenado en las cosas de Dios. Que usted puede ser extremadamente responsable los domingos a la misa. El Santo Rosario todos los días. Le habla a sus hijos de Dios. Va a los retiros, va a los talleres. Tiene un conocimiento amplio del Señor. Sabe de las cosas de Dios. Es una persona educada. Algún compromiso, catequista o músico dentro de la iglesia está participando, está activo. Está cerquita de Dios. Su familia lo ve con respeto. Usted es una persona de las que trabajan en el servicio de Dios. Pero a la hora de practicar todas esas cosas, prefiere tener los vicios, prefiere tener las debilidades, pero no sale de ellos y ahí se queda. Y es el reclamo de la lectura del día de hoy. Hagan lo que les digan, hagan lo que les manden, pero dicen una cosa, mandan una cosa y hacen otra. La mamá que le dice a la hija, vístase bien, pero ella anda mal vestida. La mamá que le dice a la hija, mire, deje de estarse echando tanta pintura en la cara, que usted está joven, pero ella anda toda pintorreteada. La mamá que le dice a la hija, mire, cásese, porque usted está joven y puede hacer, pero ella vive en concubinato. Hagan lo que les digan, pero no vean su vida y no vean sus obras, porque son un desastre. Dicen una cosa y hacen otra cosa. La mamá que le dice a su hija muchas cosas para que ella busque a Dios, para que ame las cosas de Dios, para que esté en los caminos de Dios, pero esa mamá no cumple con las cosas. Le dice a la hija, ame a su novio, quiera a su novio, trate bien a su novio, haga las cosas bien, pero a su esposo lo maltrata. Vaya a la misa, pero ella no va. Reza el rosario, haga oración, pero la hija nunca la vio. Hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras. Porque dicen una cosa y con la vida hacen otra. El papá que le dice al hijo, mire, usted tiene que aprender a no serle infiel a su novia, pero él está con otra mujer que no es su esposa. ¿Con qué moralidad, con qué certeza, con qué firmeza le dice a su hijo o le dice a su familia que no haga? Pero mire cómo se comporta. El papá que le dice al hijo, mire, no ande fumando, pero él es un fumador y fuma. El papá que le dice, mire, no ande tomando a su hijo, pero él es un tomador, es un borracho. ¿Con qué cara le puede corregir a su hijo un error si usted no es una persona responsable, un buen ejemplo y un buen referente?
Y aquel dice, ay, es que usted quién se cree, usted qué le pasa, usted me dice a mí no haga eso. Y no. Mire, Jesús dice, hagan lo que les mande, pero no se fijen en sus obras. Porque dice una cosa, pero háganle caso. Ese que le está mandando algo bueno, hágale caso. Si su papá le dice que no fume, que no tome, que no se drogue, aunque él lo haga, usted no lo haga, porque le está dando unas buenas palabras, no un buen ejemplo, pero sí buenas palabras y debe oírlo. El papá que le dice al hijo no robe, pero todo lo que lleva a la casa es robado. El papá que le dice al hijo no fiestee, no parrandee, no salga de noche, pero él es un fiestero. ¿Cómo usted, papá, le dice a su hijo no haga esto, no haga aquello, no haga aquello, pero su hijo se da cuenta con sus ojos que usted sí lo hace? Es lo que crea confusión en los jóvenes y en los niños y en las personas. Mi papá me mandaba que no hiciera, pero él lo hacía. Entonces Jesús dice, para usted, hijo, que ve en tu papá y en tu mamá una inconsistencia, que ve en tu papá o en tu mamá un relajo entre sus palabras y sus acciones, que ve en tu papá y en tu mamá lo contrario entre lo que dice y manda, usted aprenda a obedecer y a hacerle caso a lo que le mande. Pero no se ponga a juzgarlos, no se ponga a condenarlos. Cuando usted sea padre, cuando usted sea papá, cuando usted sea mamá, no haga lo mismo. No haga eso. Pero siempre las personas nos darán buenos consejos de palabras. Nos dirán buenas cosas de palabra, nos mandarán a cosas buenas de palabra, pero con sus acciones, si revisamos su vida, mire, nadie es santo, todos somos pecadores, todos cometemos pecado. Todos cometemos pecado. Todos tenemos problemas. Todos tenemos dificultades. Todos tenemos contratiempos. Yo en estos días me llama la atención de un niño. Los niños son se fijan mucho en lo que uno hace. Yo acababa de salir de la misa y en la misa la reflexión era de los malos hábitos o de los vicios. Y en la homilía yo hablé sobre los medios de comunicación, hablé sobre las tecnologías, hablé sobre el apego que hay al internet, sobre que todo el día pasando videos y andamos viendo y arreglando y en el teléfono ahí pegados. Terminé la misa, terminé la reflexión y agarré el teléfono y me puse a editar el video, a arreglar. Y yo estaba editando el video sentado y un niño salió de la misa y vino y se quedó viéndome. Yo no me di cuenta. Y yo estaba pasando y arreglando y copiando y pegando y hay momentos en que todo sale a la perfección, pero hay momentos en que yo estoy repartiendo la comunión y de repente la misa se prolonga mucho tiempo porque hay mucha gente, tengo que cortarle el espacio para no dejar mucho tiempo. O YouTube me dice que el canto tiene derecho de autor, tengo que cortarle un pedacito. O de repente el lector se equivocó y yo le digo, comience de nuevo. Y ese comience de nuevo, pues le quito porque el padre sale regañón. Bueno, muchas cosas. Y yo estaba en eso arreglando y el niño se quedó viéndome. Yo cuando levanté los ojos lo vi y ahí estaba. Y lo volví a ver y yo aquí en el celular. Me dijo, Paye, una pregunta. Dígame, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien. ¿Por qué usted dijo en la misa que no usaran mucho el teléfono? Yo le dije, bueno, porque hay personas que viven pegadas al teléfono y hasta una joroba le sale aquí de tanto pegarse al teléfono y pasan todo el día ahí, no hablan con nadie, no socializan, ni siquiera comen. Pues usted es así, padre. Yo me quedé frío. Yo le dije, ¿por qué? Porque usted salió de la misa y ahí está pegado al teléfono. Así también soy yo. Yo todo el día me lo paso viendo. ¿Por qué usted dijo en la misa que no estuvieran en el teléfono y usted está en el teléfono, padre? Y yo me quedé sin palabras. Le dije, venga acá,
mire lo que estoy haciendo. Y le mostré. ¿Qué es eso? Pues la misa. ¿Y qué está haciendo? Pues trabajando. ¿Cómo? Arreglándola, colocándole letras, arreglando. ¿No está jugando, padre? ¿No está viendo TikTok? No. Ya, padre. Está bien, chao, padre. Y yo me quedé sorprendido. Acababa de hablar en la misa que no pasaran pegados al teléfono. Y yo estaba haciendo lo que tenía que hacer, pegado al teléfono, y el niño se dio cuenta. Eso es lo que Jesús dice hoy en el Evangelio. Dicen una cosa, hablan una cosa, explican una cosa, mandan una cosa, pero pues terminan haciendo otra, terminan haciendo lo que quieren. No le hacen caso a Dios, no le hacen caso al Señor. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Óigalo usted, Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 1 y siguiente. Presten atención. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés, Moisés era la ley, era la enseñanza, era la doctrina. Se sentaron los escribas, se sentaron los fariseos, se sentó la gente que sabe, que conoce, que sabe de ley, que sabe de todo. Y cuando ellos se sentaban en la cátedra, era para enseñar, era para que la gente aprendiera, era para hablar. La cátedra de Moisés era una especie de asientos, de sillas, de lugar donde todos se sentaban y hablaban y enseñaban y orientaban. Se han sentado los escribas. No cualquier persona se sentaba. Un escriba sabía idiomas, era un erudito, era una persona bien conocedora de las cosas. Un escriba era la persona que ya se había leído la Biblia, la palabra, la Torá, se la grababan. Y usted va a ver cómo Jesús lo describe ahorita, ya se lo voy a mostrar. Se agarraban y se escribían la Biblia por aquí, se la escribían por aquí y de caletre se la aprendían. Y eran dignos de la cátedra de Moisés. Moisés era el hombre de la ley. Se sentaron los fariseos, personas también respetables y conocidas y en las cosas de Dios eran bien conocedoras. Hagan pues todo lo que les digan. Esa gente, conocimiento sí tienen, ¿para qué? Sabiduría sí tienen, ¿para qué? Conocimiento de Dios sí tienen. Miren, saben muchísimo, conocen bastantísimo, son muy cocos, muy intelectuales, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra, porque dicen, hablan una cosa y realmente hacen otra. En estos días miraba un video de una persona, lo estaban entrevistando, era una entrevista corta, pero era la entrevista. Y el hombre decía que era muy rico, y el hombre decía que tenía mucho dinero, y el hombre daba cursos de cómo hacer dinero, cómo enriquecerse, cómo hacer fortuna. Y el entrevistador, muy sabio, le dijo: a ver, aquí tengo mi teléfono. ¿Usted es rico? Sí. ¿Usted tiene dinero? Sí. ¿Cómo se llama su empresa para buscarla? ¿Cuántos empleados tiene usted? A ver, ¿cuánto dinero tiene en el banco? Muestre ahí en el teléfono. Y el hombre le decía: no le puedo decir eso, son datos personales. Entonces el entrevistador decía: todo lo que dices es mentira. Todo lo que dices es por sacarle plata a la gente. Usted no es rico, no tiene empresas, te hemos investigado en este programa y nos hemos dado cuenta que eres un estafador. Y el hombre se paró
Y se fue, se acabó la entrevista. Así es, gente. Mire, de palabras, de decir cosas. Náguara. Número 1, pero de hacer nada. El otro día hablaba con un ingeniero en producción animal. Un ingeniero. Una persona casi de 40 años. Me decía, padre, yo quiero darle un consejo a usted y quiero decirle qué tiene que hacer para sus ollas solidarias. Y yo, bueno, gracias. Gracias. Y me decía, usted tiene que hacer un reloj de producción. Y yo le dije, ¿cómo así? Yo, claro, padre. Usted busca una parcelita. ¿Usted cuántos animales gasta al mes en las ollas solidarias? Yo le dije, bueno, la hacemos cada viernes, son 4 viernes y a veces hacemos hasta 6, dependiendo de la circunstancia, a veces hacemos los sábados. Bueno, o sea que usted necesita 6 animales, vamos a colocarle 5 animales por mes para las ollas solidarias. Más o menos, me decía, mire, eso es facilito, padre. 5 por 10 meses del año donde usted haga las ollas, y si quiere los 12, pero vamos a sacarla por 10. ¿Cuántos animales son? 50. Usted compra una parcela, le mete 50 vacas. Y esas vacas le van a dar animalitos, becerros. Entonces, si son 5 por mes, usted en enero metió 5 vacas preñadas. En febrero 5 vacas preñadas, 5 vacas preñadas. Y tiene que dejar 2 años muertos, padres. Y a los 2 años empieza la producción. Dentro de 2 años, el mes de enero, la vaca y el becerro de la vaca ya tiene 2 años. Ese se lo da a la gente. Y a mitad y cada día de los 5 animales de las 5 primeras vacas que usted metió, usted las pone a producir y le dan 5 animales. Y ahí tiene, las vacas ganan la leche y tiene el becerro y usted no se anda mortificando buscando animales y buscando reses y buscando ayuda. Y yo dije, guara, qué bonito. Pues me parece bien. Yo le dije, ingeniero, ¿y usted cuántas vacas tiene? Dijo, no, padre, yo no tengo vaca. Pero si usted me está dando una idea a mí de producción, de tener animales para el año, para las ollas solidarias, para esto, ¿y sus vacas? No, yo no tengo vacas, padre. A mí me ha ido muy mal en la vida, padre. Yo estudié esto, pero a mí no me ha ido bien. Nunca he tenido nada, padre. Yo digo, no, mira, una cosa es que usted me diga que tenga 50 vacas y otra cosa es que usted diga, mire, yo tengo vacas y a mí me ha servido ya. La idea es muy buena, muy buena. Y el proyecto muy bueno, y si se llega a realizar algún día, excelente, porque habrá animales para el mes, para el de febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y se meterán y en 2 años se mirará la producción. Pero él no tenía nada. Dicen una cosa, pero hacen otra. Tienen ideas, tienen proyectos, pero a la hora de ejecutar no lo ejecutan. A la hora de llevarlos a cabo no lo llevan a cabo. Son muy entusiastas, son muy buenos mandando y dirigiendo y que la gente haga esto y que haga aquello, pero a la hora de ellos hacer las cosas, pues mire que no la hacen. Miren que no la practican, mire que nada. Y ese es el evangelio de hoy. Fíjense, Mateo 23:1. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque hacen una cosa, porque dicen una cosa y hacen otra. ¿Qué hacían los escribas y los fariseos? Hacen fardos muy pesados, cargas muy pesadas y difíciles de llevar. Y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Es como, por ejemplo, yo sacerdote le digo a la gente, para la primera comunión, usted tiene que hacer la doctrina. Usted tiene su papá y su mamá ir a misa todos los domingos. Durar 2 años. Para usted hacer la catequesis,
tiene que pagar un estipendio, tiene que formarse. Si falta 3 clases, entonces usted ya pierde la oportunidad. Fardos muy pesados, difíciles de cargar. Pero de repente tengo un amigo que no es sacerdote y no es de la iglesia. Y se me acerca y me dice, padre, mi hija ya tiene la edad de la primera comunión. Y usted sabe, padre, que nosotros no tenemos tiempo, pero para nada. Somos ocupados, somos trabajadores, somos amigos, padre. Padre, ¿no será que ahorita que hay primeras comuniones el otro mes, no será que metemos a mi hija por debajo de la mesa sin que haga nada y ahí la metemos en ese grupo? ¿No será que le damos la oportunidad? Yo no puedo, padre, y si no es por eso, pues yo no voy a poder. Es mi amigo, somos cercanos, me ayuda cuando lo necesito. Y yo le digo, tranquilo, hijo, métala ahí, que haga la primera comunión. Aquellos duraron 2 años preparándose, le puse pesadas cargas y normas y documentos y el pato y la guacharaca. Y este que es mi amigo, lo colié y lo puse de primero por debajo de la mesa, allá en VIP, y no le puse a hacer nada. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, pero ellos no mueven un dedo, el que quiera, y es amigo, lo coloco ahí. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Ese es el reclamo de Jesús. Que eso no puede haber, que eso no puede existir, que está mal que sucedan esas cosas. Esos fardos pesados, esas cargas difíciles de llevar. Luego, todo lo hacen, escribas y fariseos, para que la gente los vea. Todo lo hacen para que la gente los aplaude, para que la gente diga, muy bien, bravo, excelente. Todo lo hacen para que la gente los vea. Todo lo hacen para que la gente los aplaude. Hay personas así, que le gustan los aplausos. Yo les decía la vez pasada, iba a hacer una misa por allá en una parroquia y la iglesia estaba full, habíamos invitado, la gente iba a escuchar la predicación. Y salió el padre, el vicario, a regañarme, y cuando iba a hacer la misa se dijo, yo la voy a hacer, usted no la va a hacer, la misa me tocaba a mí, ya habían permisos, habían cartas, y se puso mucho de lo bravo el vicario. Y me dijo, claro, porque la iglesia está llena, usted va a hacer la misa, pues la voy a hacer yo. Y salimos a la misa, yo regañado, hasta los ornamentos me mandó a quitar y después a poner, y cuando salimos a la Santa Misa, fue regañando a una señora que tenía el niño hablando, hizo la misa regañadientas y solamente para que lo vieran, para que le aplaudieran, y ya, y se fue. Y la gente se quedó sin la explicación de la palabra y se quedó sin el conocimiento. Me tocó a mí salir después a explicarle a la gente el evangelio porque ni eso habló. Cuando hay bastante gente, que me vean, yo hago la misa, yo hago la reflexión, yo predico. Cuando hay poquita gente, que lo haga otro, que no. Solamente para que la gente lo vea. Campo, anchura, que va pasando la gordura. No seas así. Haz las cosas por amor a Dios. Hayan personas, hayan poquitas, hayan muchas. Hazlo por amor a Dios. Hay un beneficio grande, hay un beneficio pequeño. Hazlo por amor a Dios. Un fariseo, un escriba, todo lo hacía para que la gente lo aplaudiera y dijera, qué bueno, qué renombre. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada, ensanchan las filacterias. Claro, ellos tenían la costumbre de tenían las mangas largas y colocaban en las mangas y colocaban aquí y colocaban por aquí en el gorro que se colocaban citas bíblicas y las hacían anchas. ¿Para qué? Para que la gente viera que anotaban las citas bíblicas y de esa manera estudiaban y las tenían aquí y las iban pasando. Y en el día se las sabían. Y cada una que se aprendían se la colocaban, hasta el punto de grabar toda la ley y aprendérselo de memoria en la ropa. Y la gente decía, uy, ese sí es estudioso, uy, ese sí sabe. Ese mire cómo tiene de ancho la filacteria. Claro, entre más ancho, más letras cabían. Eso hacían los escribas. Se anotaban, como sabían escribir, como sabían el significado de las palabras. En el pueblo de Israel no todos eran estudiados y no todos eran preparados. Aprendían las cosas de memoria, pero no todos leían. Los escribas, como sabían leer, aquí lo escribían, aquí lo anotaban. En el tiempo de antes, que no había gente que supiera leer, el que supiera leer eran bastante.
Hoy día mucha gente ya ha salido de analfabetismo, ya ha sabido leer, pero en el tiempo de Cristo no todos leían. Y los que leían, entonces escribían por aquí, por allá, y decía la gente, uy, ese sí sabe. Ensanchan las filaterias del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, los primeros puestos. A los fariseos y a los escribas les gustaba los primeros lugares, los primeros puestos. Les gustaba que lo colocaban de primero en todo lugar donde fuera. Les gustaba lo mejor, les gustaba lo máximo. A ellos les gustaba era que los pusieran al frente y que le dieran los aplausos y que le dieran todos los honores, que lo llamaran jefes, que lo llamaran por el nombre. Y así hay gente todavía que les gusta ponerse en... Bueno, Jesús lo dijo en un evangelio. Cuando vayas a un banquete o a una fiesta, no te sientes en los primeros puestos. No sea que el dueño de la casa venga a decirte, mire, usted me va a disculpar, este lugar no es tuyo, tienes que irse para atrás. Y en medio de todos los invitados, le toque agachar la cabeza y pasar la pena e irse para atrás. Cuando vayas a un lugar, un banquete, ocupa el último lugar. Y si es su lugar el primero, venga el dueño y te diga, venga, siga adelante, y usted se vea complacido en medio del todos campo y anchura, que yo soy el invitado especial, y se siente de primero. Los primeros puestos, los primeros lugares, los puestos de honor, en la iglesia, en los trabajos, donde quiera. Aprenda más bien a pasar desapercibido. Aprenda a pasar sin darse a conocer quién es, quién no. No. Aprenda a ser humilde. Cuando le toque a usted participar, entonces participa, vaya. Haga lo que tiene que hacer, pero no en el orgullo, no en la prepotencia. Es que yo soy fulano, es que yo soy el hijo de sutano, es que yo soy merengano, es que yo soy el yo no sé qué, es que yo soy el coordinador. No, eso está mal, eso no es cristiano. Eso los hacían los escribas, los fariseos. Como tenían conocimiento, como tenían estudio, como tenían dinero, entonces se creían por encima de los demás. Y así son ellos. El cristiano no ha de ser. Y terminamos con esto. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Les gusta que los salude todo el mundo. Yo sí soy ahorita a mí me da mucha risa con lo de las redes sociales. Lo de las redes sociales hace que la gente se crezca de una manera tan asombrosa. Miraba a alguien que comentaba una historia de una mujer que tenía un novio que cuidaba gallinas. Y esta mujer hizo un video y ese video se regó por todo el mundo. Se hizo viral. Y la mujer, cuando vio que ya era famosa y que en todos lados iba y la gente se le lanzaba encima y que era muy conocida, volteó a ver al marido, al novio, y se dio cuenta que era un pobre muchacho que cuidaba gallinas. Se le crecieron los humos y le dijo al novio, yo no te necesito más. Y el hombre muy humilde, muy sencillo, que fue el que le ayudaba en sus videos, pero una que pegó, se le crecieron las ínfulas. Y dejó al novio y fue y se buscó un peliamarillo. Se buscó a otro. Y dejó en público a su novio y se fue con otro. Y el muchacho pues siguió con las gallinas. Y aquella siguió, dejó de crecer. La gente empezó a rechazarla, dejó de verla. Y ahorita volvió a la normalidad. Perdió el amor de su vida, perdió todo solamente por un momento de primeros puestos de orgullo, de prepotencia. Oiga, en la vida hay que ser humildes. No querer escalar por encima de todos y ocupar los primeros puestos y quererme más grande que todos. Aprendamos hoy la lección. Los escribas y los fariseos se creían la última frescolita del desierto. Y eran seres humanos mortales igual que todos. Y Jesús hoy los reprocha y hoy los reprende. Seamos humildes, seamos sencillos. No somos más que nadie. Somos seres humanos, somos cristianos. Donde quieran que nos coloquen somos hijos de Dios. No humillemos a nadie, no maltratemos a nadie.
No le colgamos pesadas cargas a la gente. Y cuando veamos a alguien que nos diga hagan el bien, hagamos el bien, pero no miremos su vida, porque su vida puede ser un desastre. Coloquemos nuestros ojos en Cristo, que ese sí hizo las cosas bien. Los seres humanos fallamos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana. Mañana es el día de San José, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.